A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su segunda emisión especial del día de hoy. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mari Villarreal, en los controles César Arteaga y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Humberto Prado, representante para los derechos humanos del opositor de Venezuela, Juan Guaidó, entregó este lunes a organizaciones internacionales un resumen sobre la materia que destaca la realidad de los presos, la libertad de prensa bajo ataque y las acciones ilegales de acuerdo de seguridad del Estado. Prado entregó el documento a Esmeralda Asomera, relatora de la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas Human Rights Watch, Angela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy, Josh Rensin, director de Washington of Latin America, entre otros, informó la oposición en un comunicado. El resumen titulado Relatos de tortura y la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, libertad de prensa, bajo ataque y letalidad e impunidad de las acciones ilegales realizadas por las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, se elaboró, según Prado, recopilando datos de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró este lunes que la plataforma unitaria está lista para volver a la mesa de negociación en México y llegar a un acuerdo con el respaldo de la comunidad internacional que ratificó su apoyo a las fuerzas democráticas, incluyendo los países de la Unión Europea. Bueno, nosotros estamos listos para regresar, para volver a lograr un acuerdo. No confundir de nuevo el mecanismo con el objetivo. El objetivo es un acuerdo, garantías, fecha, cronograma, condiciones. No el mecanismo de sentarnos a una mesa. Es un mecanismo. No lo confundimos. Contamos con el mundo libre también, por cierto, para esto. Lo han ratificado una y otra vez, más recientemente Estados Unidos. No solamente a la continuidad, sino también a la posibilidad de un acuerdo, sino también a la legitimidad de nuestra Constitución, de nuestra lucha. También la Unión Europea, cuando ratifique las sanciones, por cierto, a la dictadura. Son mensajes políticos muy claros, no son entre líneas, muy claros. Entonces, ese es el reto que tenemos nosotros en el cortísimo plazo para poder enfrentar a métodos cada vez más sofisticados de una dictadura. Porque yo hablaba de los 3 años de Elsa Solórzano, presidente de Encuentro Ciudadano y diputada de la Asamblea Nacional. Pero miren, quiero agregar algunas cosas en este momento de Venezuela. Miren, hoy poner gasolina es una hazaña. Casi. Es una hazaña. Hoy hacer mercado es una hazaña. Hoy reunir a la familia es una hazaña. Cosa que era normal hace 4 o 5 años. O sea, lo que quiero decir con esto es que la normalidad hoy en Venezuela se convierte en una emergencia, en una hazaña. Y la dictadura pretende normalizarnos en esos pequeños espacios y que como seres humanos buscamos naturales espacios de dispersión. Entre tanto, la diputada de Encuentro Ciudadano, Elsa Solórzano, ratificó su respaldo a la continuidad del gobierno interino y su apego al artículo 233 de la Constitución en el marco del 3er aniversario de su organización. Nuestro mensaje fundamental el día de hoy. 1. Si queremos llegar no solamente a cada rincón del país, porque ahí estamos, sino queremos llegar al corazón de cada venezolano, que es lo más importante. Como dice la primera dama con la Cámara de Navidad, por ejemplo, agradecer a UPLA y a IUN habernos hecho parte de esta importante alianza internacional y reiteramos que seguimos del lado de la Constitución y le damos todo nuestro respaldo a la Asamblea Nacional 2015 y al presidente legítimo de Venezuela, ingeniero Juan Guaidó, a quien tenemos el honor
de tener con nosotros nuevos y después de la palabra del señor presidente. En otras informaciones, Nicolás Maduro arribó este lunes en La Habana para participar en la 20ª Cumbre del ALBA, que se celebra en Cuba, y expresó su confianza en que se debata el nuevo mundo post-pandemia. Los países del ALBA hemos logrado administrar correctamente la crisis de la pandemia, ponernos de pie con las vacunas, controlar la situación, y hoy estamos haciendo la primera cumbre presencial post-pandemia para discutir un plan económico, social, político post-pandemia, dijo al aterrizar en la isla. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral anunció este lunes que en las instalaciones del galpón del CNE en Guarenas tuvo lugar la auditoría de los cuadernos de votación impresos, primera de las revisiones que será objeto del sistema electoral automatizado en ruta a los comicios para elegir al gobernador del estado Barinas, informó el Poder Electoral mediante su cuenta de Twitter. Asimismo, señaló que validaron con su firma el resultado de los representantes políticos del PSV, ORA, MUD, MAS, APC, PPT y UPB. Protección Civil de Nueva Esparta declaró en alerta preventiva por las constantes lluvias en la isla desde el pasado sábado. El director del organismo de la entidad, Aldo Pusticio, aseguró que están monitoreando los 11 municipios de la entidad. Manejamos internamente una alerta preventiva. Además, recordó que el fenómeno se genera en la activación de la zona de convergencia intertropical, por lo cual recomendó tomar previsiones en las zonas más vulnerables de la ciudad. En otras noticias, la organización no gubernamental Funderredes documentó 77 homicidios, 20 personas desaparecidas y 21 enfrentamientos armados durante el mes de noviembre, en 6 de los 8 estados fronterizos del país, tal y como lo aseguró este lunes en una nota de prensa. Según dicha organización, los datos del informe Curva de Violencia fueron recabados en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón. Todos estos estados limitan con Colombia y Brasil. En internacionales, al menos 40 personas murieron este martes en Can Hatien, en el norte de Haití, por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible y que sufrió un accidente. El vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonors, explicó a los medios locales que un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión, después de que dicho vehículo se accidentó en el barrio céntrico de Pont Grand Box, pasada la medianoche. Seguimos con el recuento de las víctimas, dijo el vicealcalde de la emisora de radio y televisión Caribes, subrayando que la cifra de 40 fallecidos es preliminar. Numerosos heridos estaban siendo atendidos en el suelo en un hospital de Cat Hatien por la falta de camas, según las imágenes que circulaban en redes sociales. En otras noticias, los más de 30 tornados que el viernes devastaron los estados sur y medio oeste de Estados Unidos dejan por ahora un saldo parcial de 88 muertos y decenas de desaparecidos, aunque las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos sea superior. Según los últimos datos ofrecidos ayer por el gobernador de Kentucky, Andrew Beshear, el número de muertos ha subido a 74 respecto a los 64 de los que informó a primera hora del lunes, y no descartó que la cifra continúa ascendiendo en su estado, que es el más afectado por la catástrofe. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que viajará a Kentucky el miércoles para recorrer el lugar de la tragedia y reunirse con familiares de las víctimas de la serie de potentes tornados que han dejado casi 80 muertos en varios estados del país. Lo que necesiten cuando lo necesiten, señaló el mandatario sobre el respaldo federal disponible para las zonas afectadas durante una reunión en la Casa Blanca a la que asistió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. También estuvo Daphne Criswell y la directora de Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Aprobé una declaración de emergencia solicitada por el gobernador Andy Beshear. Esto acelerará la asistencia federal para Kentucky en este momento de urgencia. Estoy listo para hacer lo mismo con los otros estados. También solicité a la FEMA ofrecer recursos federales adicionales, incluida la ayuda con viviendas temporales donde las casas han sido destruidas o gravemente afectadas. Entre tanto, la policía turca ha iniciado este martes operaciones ordenadas por la Fiscalía para detener a 102 personas acusadas de pretender a la red del
clérigo islamista Fethullah Gülen, a la que el gobierno turco responsabiliza del fallido golpe de Estado de julio de 2016, informó la agencia local Adalut. Las operaciones policiales se han desplegado desde la primera hora de hoy en 43 de las 80 provincias de Turquía. En un comunicado, la Fiscalía General de Ankara precisó que los sospechosos investigados son imanes secretos de la cofradía de Gülen y funcionarios de la Comandancia General de la Gendarmería. Tras el fallecido golpe militar que tuvo lugar en la noche del 15 al 16 de julio del año 2016, cuyos máximos dirigentes militares nunca han confesado públicamente su adhesión a Gülen, el gobierno turco lanzó amplias purgas en la administración pública y el sector educativo. En ellas despidió a más de 130.000 empleados y detuvo a más de 100.000 personas. Y en Chile, el último cara a cara entre los dos candidatos antagonistas del domingo se disputarán la presidencia, el abogado de derecha José Antonio Kast y el diputado de izquierda Gabriel Boric. Fue tibio, con guiños una vez más al electorado de centro y sin grandes novedades programáticas. Como ocurrió el pasado viernes, en el otro debate presidencial de la campaña, los dos aspirantes a la moneda, sede del gobierno, se esforzaron por mostrar su cara más moderada, consciente de que ninguno de los dos alcanzó el 30% de los votos en la primera vuelta del pasado 21 de noviembre y que las elecciones se ganan por el centro. Una vez más, el tema de la dictadura estuvo en el centro de la discusión entre ambos aspirantes presidenciales. Hablemos de cambio en la salud. Me gustaría decir una última cosita, porque José Antonio dice, nos dicen que la vacunación es voluntaria, pero quienes no se vacunen no van a poder circular libremente. Hemos respaldado las medidas durante el periodo crítico de la pandemia, pero transformar a Chile en una dictadura sanitaria permanente es inaceptable. José Antonio Kast, ya tenemos la dictadura gay, tenemos la dictadura sanitaria, refiriéndose creo que a Daniel Matamala, hablaba de la dictadura mediática progresista. Entonces, ¿cuántas dictaduras crees y en cuáles no, José Antonio? Todas las dictaduras son malas y la cancelación ideológica es muy mala. Ya, pero en este caso, ya que estamos hablando de salud, ¿usted cree que efectivamente hubo una dictadura sanitaria? No, lo que yo señalé es que el exceso de algunas medidas, como en el tema de los estados de excepción, era poco conveniente, precisamente por lo que señalaba Gabriel y que hoy día reconoce y que antes no reconocía, que el comercio, tanto hotelero como gastronómico y otros, necesitaban cierto grado de libertad. El delivery, para algunos que no tenían productos esenciales, se prohibió. ¿Cuántos pymes trataron de abrir sus locales y querían mandar vía delivery los productos y no podían? Porque había un estado de excepción que era distinto a las medidas sanitarias. Ya. Tras un mes y medio de travesía a pie, la caravana de migrantes centroamericanos consiguió llegar a la Ciudad de México, donde descansa desde este lunes mientras se debate sus próximos pasos a seguir: pedir su regularización en México o proseguir el camino hacia Estados Unidos. Ha sido muy largo el camino, nos ha aventado de todo, pero ya estamos aquí. Ha sido complicado y difícil, dijo a la agencia EFE el activista de Pueblo Sin Fronteras y acompañante de la caravana Irineo Mujica, en el campamento migrante instalado en el norte de la ciudad. En otras noticias, su agradecimiento ante las demostraciones de cariño y amor que recibió su padre en salud y en vida, expresó el cantante Alejandro Fernández en medio de la misa de cuerpo presente del ídolo de la música mexicana Vicente Fernández. Le quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron de cualquier parte de México, a todas las personas que estuvieron muy pendientes de la salud de mi padre, en Estados Unidos, México, en Sudamérica y en España, a los medios de comunicación, amigos y familiares. Les pido un fuerte aplauso a todos los médicos que estuvieron atendiendo a mi padre, que hasta el final trataron que siguiera aquí con nosotros. Gracias y viva Vicente, dijo el potrillo, acompañando a sus hermanos y a su madre junto al féretro. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia económica. El ministro de Energía saudí, Abdulsalit bin Salman, alertó este lunes que si no se aumenta el gasto de inversión para mantener la capacidad de producción de crudo en el mundo, sufrirá una crisis energética. En una rueda de prensa, bin Salman aseguró que para el 2045 la demanda mundial de energía será aproximadamente el doble de la actual y que la cuota del petróleo en total de esa demanda pasará del 28% al 30%. El ministro de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, agregó que en 2022
Su país será uno de los pocos que incrementará su producción de crudo y el que menos invertirá en aumentar su capacidad de extracción. Los precios internacionales del petróleo arrojaban resultados mixtos en horas de la mañana. El WTI de referencia de Estados Unidos se cotizaba en $71.34 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $74.39 el barril. Y con esta información de materia económica pasamos a materia deportiva. El Consejo de Administración del Comité de Organización de los Juegos de París 2024 aprobó este lunes el principio de una ceremonia de inauguración inédita en el río Sena y que se desarrollará fuera de un estadio por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos. Más de 160 barcos de los deportistas de más de 200 delegaciones desfilarán por el río durante casi 6 kilómetros entre el puente de Austerlitz y el puente de Lena. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.